más preámbulos, si no hay más algo más que añadir, pues, pastor, no hay algo. Ok, vamos a pasar a la palabra, hermano. La palabra de Dios es lo más, este es el pan que nosotros necesitamos para, esto es lo más divino. Así es que, sin más preámbulos, yo voy a presentar al predicador de esta noche. Y que pase aquí el hermano Ángel Vega, que es el que trae la palabra en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Aleluya, qué lindo es Dios, hermano. Poderoso es Dios, aleluya. Le doy gracias a Dios. Bendito Dios por el privilegio de exponer su palabra en esta noche. Gracias a los caballeros, mi pastor. Bendito Dios eterno, aleluya. Maravilloso. Vamos rápidamente a la palabra, hermano. Y vamos a estar leyendo el libro de Jeremías 6:16. Cuando todos lo tengan, me dicen con un fuerte amén. Bendito Dios eterno, y no deje de alabar al Señor, hermanos. Aleluya. Maravilloso Dios. Poderoso, amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así dijo Jehová. Gloria a Dios. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Oh, gloria a Dios. Incline su rostro. Bendito Dios y Padre de la gloria, Señor, te doy gracias en esta hora, Padre. Gracias, Padre mío, por el privilegio, Señor, que tú me das, Padre, de hablar tu palabra, Señor eterno de la gloria. Padre mío de la gloria, yo te pido, Señor amado, que seas tú, Señor eterno, hablando, Padre mío de la gloria, a tu pueblo, Señor amado de la gloria. Que seas tú, mi Dios eterno. Que seas tú, Señor amado, hablando, Señor eterno. No permitas, Dios eterno, que sea yo, Señor amado, hablando de mi propia boca, Señor eterno, de lo que yo pienso, Dios del cielo. Que seas tú, mi Dios amado de la gloria, hablando a este pueblo, Señor amado. Tú conoces, Dios del cielo, la necesidad. Tú conoces, Padre mío de la gloria, a cada uno de tus hijos, Dios del cielo. Padre mío de la gloria, te pido, Señor amado de la gloria, la guianza de tu Espíritu Santo, Señor eterno de la gloria, Padre. Que sea Él guiándome, Padre eterno de la gloria, a hablar tu palabra, Padre mío. Es tu palabra, Señor eterno. No es palabra de hombre, es palabra tuya, Señor eterno de la gloria. Padre mío de la gloria, creo, Señor eterno de la gloria, que tu palabra, Señor amado, hará, Señor eterno de la gloria, Padre. Hará, Señor amado de la gloria, lo cual tú, Señor amado, la has enviado, Dios del cielo. A ti te doy la gloria y la honra, Señor eterno de la gloria. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Quiero hablarles un poco del profeta Jeremías. Muchos ya es bien conocido en la escritura. Es bien conocido, aleluya al Señor, porque es mencionado y se lo conoce muchas veces por el profeta llorón. Un profeta que la mayoría del tiempo estuvo en sinagogas, estuvo encadenado. Amén. Gloria a Dios. Y Jeremías era hijo de un sacerdote llamado Hilcia.
Y este nombre de Hilcia significa Jehová es mi parte. Y este sacerdote Hilcia era de la tierra, de una pequeña tierra llamada Anatop. Y esta tierra era una tierra, aleluya al Señor, del territorio de Benjamín. Y dice que esta tierra estaba aproximadamente separada de Jerusalén unos 6 kilómetros. Unos 6 kilómetros. Y de ahí era Hilcia. En ese lugar, ahí nació Jeremías. Y esa era la tierra de Jeremías. Este sacerdote Hilcia era un contemporáneo del rey Josías. La Biblia dice que este sacerdote Hilcia, en el tiempo de Josías que estuvo reinando, él fue el que estaba ministrando en el templo. Y la Biblia dice que él fue uno de los encargados, y más bien, él fue el primero que encontró la ley de Jehová en el templo, cuando el templo se estaba remodelando, cuando el templo se estaba reconstruyendo. Y él fue el que encontró el escrito de Moisés y se lo entregó a un escriba. Y ese escriba se lo entregó al rey. Amén. Entonces, este sacerdote llamado Hilcia estuvo en esa tierra de Anatop, vivió en esa tierra, y esta tierra, lo que me llama la atención del nombre de Anatop, que significa respuesta a las oraciones. Amén. Y de ahí era de Jeremías. Y el nombre de Jeremías significa Jehová levanta. Gloria a Dios, aleluya. Y el ministerio de Jeremías empezó, aleluya al Señor. Dios lo llamó a Jeremías. Cuando Dios llamó a Jeremías, Dios le prohibió a Jeremías no casarse, no tener mujer, ni hijos, mucho menos. Y de la manera que Dios lo llamó a Jeremías, era un jovencito. Amén. Entonces, Dios lo llamó a esa edad. Pero la Biblia dice que ya Dios lo había escogido desde el vientre. Ya lo había santificado. Ya lo había dado por profeta a las naciones. Entonces, dice la Biblia que Jeremías se la pasaba en las sinagogas. ¿Por qué razón se la pasaba Jeremías en sinagoga? En las cárceles. Todo el tiempo encarcelado y todo el tiempo llorando. Y se la pasaba llorando. Y él lloraba. Unos dicen que lloraba porque de esa manera él se entregaba a Dios y esperaba la revelación de Dios. Pero realmente Jeremías lloraba por ver al mismo pueblo de él en esa condición que el pueblo estaba, en esa condición que el pueblo caminaba. Entonces Jeremías, eso le causaba a él tristeza, ver al pueblo de Dios caminando de esa manera. Amén. Entonces Dios levantó a ese muchacho, a un jovencito, de una tierra donde esa tierra de Anatop era la tierra donde todos los sacerdotes desterrados llegaban ahí. Ahí fue donde el rey Salomón envió al sacerdote Abiatar para que se cumpliera la palabra de Jehová, que iba a cortar la línea sacerdotal de Elí. Entonces, Salomón lo mandó a esa tierra. Entonces, todos los sacerdotes que terminaban su función llegaban ahí. Y prácticamente esos sacerdotes quedaban olvidados, porque era el lugar de destierro de ellos mismos. Entonces, de ahí Dios levantó a un jovencito, a un hombre más bien, que no titubeaba al dar lo que Dios le decía, al hablarle al pueblo en la condición que estaba, al hablarle al pueblo lo que Dios le daba a él, y le hablaba al pueblo. De la manera que Dios le hablaba a Jeremías, de esa manera Jeremías le hablaba al pueblo. Amén. Entonces Jeremías lo vemos que no era un hombre que hablaba para agradar a los demás.
Jeremías no hablaba para agradar a alguien solamente. Hablaba todo lo que Dios le decía, todo lo que Dios le daba a él, eso Jeremías hablaba. Entonces, ¿qué pasó? La misma del pueblo donde Jeremías él, su misma familia se puso en contra de él. Y se puso en contra de Jeremías por el tipo de mensaje que Jeremías siempre daba. O sea, ellos querían esperar o querían que Jeremías le hablaba de otra manera. Pero Jeremías no podía hablar de otra manera ni de otra cosa porque no hablaba por su propia cuenta. Jeremías hablaba todo lo que Dios le daba. Amén. Yo les voy a dar un repaso y les voy a hablar del capítulo 5. Vemos en el capítulo 5, aleluya al Señor, de cómo este pueblo, el pueblo de Dios, estaba en la condición que estaba viviendo el pueblo de Dios. En el capítulo 5 vemos que Dios le dice que se busque en las calles de Jerusalén un hombre que haga justicia, un hombre que busque la justicia y un hombre que haga verdad o que hable verdad. Amén. Esa era la condición que Dios le había dicho a Jeremías, que fuera al pueblo de Jerusalén y viera en ese pueblo si había un hombre que tuviera esas cualidades, que hiciera justicia y que hablara verdad. La Biblia dice, aleluya al Señor, que Jeremías fue y no encontró a nadie. No encontró a nadie haciendo esas cosas de esa manera. Y eso me trajo a la memoria la misma plática que Abraham tuvo con Jehová cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Entonces hubo esa plática. Mira, si hay 50 justos, destruirías a los justos con toda esa ciudad. Y él dijo, no, si hay 50 justos yo no destruyo la ciudad. Pero no había ni uno. Entonces la misma situación que vivió ese pueblo era la misma situación que estaba el pueblo de Jerusalén y Judá. Amén. Entonces la Biblia dice, aleluya al Señor, que el pueblo, ese pueblo de Dios, Dios siempre les hablaba. Dios siempre, desde los tiempos antiguos, Dios ha venido tratando siempre con el pueblo. Y la misma situación que Dios siempre ha tratado con el pueblo es que el pueblo ha hecho lo que ha querido. El pueblo ha adorado a otros dioses. El pueblo ha querido caminar de la manera que él quiere, que ha querido caminar, sin importar muchas veces lo que Dios diga, sin importar muchas veces lo que Dios le haya enseñado, lo que Dios le haya hablado. Amén. Por un tiempo ellos caminaban bien y llegaba otro tiempo y ellos caminaban mal. Amén. Entonces, la Biblia dice que Dios puso esos sacerdotes, puso líderes, puso sacerdotes y puso profetas. Amén. Entonces, yo leyendo el capítulo 5 y viendo la situación del pueblo, cómo el pueblo estaba caminando. El pueblo prácticamente estaba caminando sin Dios. El pueblo caminaba solamente guiados por los líderes, guiados por los profetas y los sacerdotes. Y de esa manera, aleluya al Señor, si nosotros vemos en este tiempo, nosotros tenemos eso en nuestra iglesia. Tenemos líderes, tenemos sacerdotes, que nosotros mismos somos, pastores que nos pastorean, profetas que están saliendo. Amén. Entonces, el pueblo caminaba de esa manera, guiados. Ellos eran los que los guiaban. Ellos eran los que les enseñaban la verdad. En apariencia, la verdad. Amén. Porque vemos lo que podemos ver nosotros. Aleluya al Señor. Que ninguna nación puede ser gobernada solamente por sus propios líderes. Aún esta nación, los líderes pueden tomar decisiones, pero tienen que hablar también con el presidente. Amén. Entonces, este pueblo de Jerusalén y Judá caminaban de esa manera. Y la Biblia dice, aleluya al Señor, que este pueblo, Dios los exhortaba y ellos hacían oídos sordos lo que Dios decía. Dios les hablaba y ellos no querían escuchar.
no escuchaban a Dios, pero ellos escuchaban a sus líderes. Ellos escuchaban a los profetas y a los sacerdotes. Entonces, ¿qué quiero yo hablar con esto, hermano? ¿A qué se parece ese tiempo a este tiempo? Muchas veces nosotros nos admiramos de la condición del pueblo de Israel, cómo caminaba y cómo siempre Dios trataba. Y el pueblo siempre lo mismo y en lo mismo. Y si nos ponemos a ver en los tiempos que estamos viviendo, mucha gente que se dice ser pueblo de Dios camina de la misma manera. ¿Por qué? Porque le hacen caso a los líderes, le hacen caso a su gente, pero no le hacen caso a Dios. Y ese era el problema de ese pueblo, que ellos mismos tenían líderes que guiaban conforme a como ellos querían guiar. Ellos tenían sus sacerdotes y los sacerdotes guiaban y enseñaban conforme a su conocimiento de ellos y lo que ellos querían enseñar. Amén. Y tenían profetas que profetizaban de ellos mismos. Dios no les hablaba. Dios ni siquiera les mencionaba algo. Un pueblo viviendo, aleluya al Señor, en una situación de rebeldía. Dios levantando a un profeta para poder exhortar al pueblo. Y el pueblo viviendo de esa manera, viendo la situación que el profeta les hablaba, les advertía que iba a venir destrucción, que iba a venir, aleluya al Señor, los juicios de Dios. Pero los profetas que ellos tenían, decían, eso no es cierto. No va a venir destrucción. Va a haber paz. No se preocupen por lo que Él está hablando. Va a haber paz. La Biblia dice que ellos profetizaban paz cuando paz no había. Querían, aleluya al Señor, curar con suavidad prácticamente las heridas del pueblo con puras palabras agradables a sus oídos, con puras palabras que ellos querían escuchar. No la exhortación de Dios, solamente lo que ellos querían escuchar. Entonces, de esa manera, ellos le hablaban al pueblo y el pueblo de esa manera estaba contento, pero seguía caminando de igual manera, no había ningún cambio. Entonces, en estos tiempos, hermanos, hay gente, más bien, parte del cuerpo de Cristo, puedo decirlo de esta manera, que se dejan, no permiten ni hacen caso a lo que Dios les está hablando y ni a lo que Dios les habla, pero le hacen caso a todo lo que sus líderes o los profetas les andan profetizando. Gente que en estos tiempos tiene una comezón de oír y en vez de que se metan a la palabra de Dios, aleluya al Señor, andan buscando a alguien que les hable bonito al oído. ¿Por qué? Porque son lo que ellos quieren escuchar. Amén. Entonces, cuando hay una persona que tiene mucha comezón en el oído y quiere que alguien le hable bonito, va a aquel que medio Dios lo quiere usar tantito y ya me lo echó a perder. ¿Por qué? Porque no espera meterse a la palabra y no espera que Dios le hable a él, y va a aquella persona y ya la persona, aunque no le hable Dios, se lo inventa y se lo dice. Entonces ya él bien emocionado con su emoción bien arriba, aquel se lo cree que ya Dios le habló y habló del puro deseo y pura emoción de él, cuando Dios no le ha mostrado nada. Amén. Entonces, eso es lo que estaba pasando en aquel pueblo y eso es lo que está pasando ahora. ¿Cuántos profetas han levantado? ¿Cuántos pastores, aleluya, que ya se autodominan apóstoles? Y usted ve el montón de gente siguiendo a esos hombres y a Dios dejándolo a un lado. Dios por una esquina y el montón de gente acá buscando a esos pastores, aleluya al Señor, que no les hablan realmente la palabra como debe de ser, que les endulzan el oído, pero aleluya al Señor, ellos siguen detrás de ellos. Hombres siguiendo hombres. ¿Por qué? Por lo que les están hablando al oído. ¿Por qué? Porque no se les habla realmente como está en la palabra. No se les saca a la luz las barbaridades que están haciendo. Aleluya al Señor. Y ellos siguen por eso detrás de ellos. Pero se les toca tantito la llaguita. Aleluya al Señor. Y ya se molestan. Ya se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque se les está hablando conforme a la palabra. Pero ellos no quieren aceptar eso. Ellos prefieren solamente, aleluya al Señor,
escuchar lo que alguien por emoción le habla, pero lo que está en la palabra no lo toman en cuenta. Amén. Entonces, vemos, es un problema grandísimo. Es un problema grandísimo. Porque, aleluya al Señor, lo que la Biblia nos habla, que siendo líderes, siendo las personas que tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo y acercar al pueblo a Dios, ellos no lo estaban haciendo como realmente Dios se los mandaba. Ellos no lo hacían, aleluya al Señor, como realmente ellos habían sido, les habían sido enseñado a ellos. Ellos no estaban dando eso. Entonces, este pueblo, aleluya al Señor, hacía cada cual lo que quería. La Biblia dice, lo dice la Biblia, que como caballos bien alimentados, cada uno relinchaba detrás de la esposa de su amigo o de su prójimo. Es lo mismo. Entonces, vemos la condición del pueblo. Vemos una condición de un pueblo, aleluya al Señor, que ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien y pensaban que estaban caminando en la dirección correcta, pero no era así. Y Dios levantó a este hombre, Jeremías. Jeremías, aleluya al Señor, que por cada mensaje que él daba no les creían. Y él profetizaba realmente lo que Dios les decía. Amén. Él cuando decía, así dice Jehová, es que así decía Jehová. Amén. En estos tiempos dice uno, así dice Jehová. Y Dios ni siquiera les ha hablado y lo dicen. Porque se han olvidado o no han leído la palabra que dice, ay de aquel que tome el nombre de Dios en vano. O que diga, así dice Jehová. Amén. Eso les hace falta que ellos lean en esa palabra para que ellos se den cuenta el problema tan grande que puede haber en una persona cuando dice, así dice Jehová, cuando Dios no dice nada. Entonces, ellos hablan de su propia emoción. Tienen un sentir en su corazón. Y el mismo sentir en su corazón no quiere decir que es para que tú digas, así dice Jehová, porque Jehová cuando dice la palabra, así dice Jehová, es porque Dios te está hablando. Dios está hablando inmediatamente. Entonces lo que Dios te está hablando a tu oído, tú lo vas a hablar y tú vas a decir la palabra, así dice Jehová, porque tú estás escuchando a Dios hablándote al oído. Entonces hay gente que dice, así dice Jehová, pero no escuchan a Dios. Son gente que hablan de sus propias emociones y dañan a las otras personas y se dañan ellos mismos. Amén. Entonces, aleluya al Señor. Dios levanta a este hombre Jeremías para que hablara y exhortara al pueblo. Para que les hablara al pueblo sus verdades. Para que les hablara al pueblo que se enderezaran. Porque Dios los quería librar, aleluya al Señor, de una destrucción grande que venía para ese pueblo si el pueblo no se regresaba a Dios. Pero el pueblo no quería hacer caso. Dios trataba siempre como ha tratado hasta ahora. Siempre Dios ha tratado con el ser humano. Siempre Dios ha tratado con nosotros para que nosotros nos enderezcamos muchas veces. Cuando queremos medio caminar torcido, entonces Dios siempre trata con uno para que enderézate. No camines de esa manera, que tú estás pensando que vas caminando derecho, pero vas chueco. Amén. Que tú vas pensando que vas caminando hacia mi presencia, aleluya al Señor, pero tú vas para otro lado. Enderézate. Amén. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque uno no permite que Dios lo guíe. Uno quiere caminar como uno quiera. Amén. Entonces, si nosotros caminamos como nosotros queremos, aleluya al Señor, y no le pedimos dirección a Dios, en vez de ir derecho, al final nos vamos a ir haciendo para un lado. Amén. Cuán importante es la guianza de Dios en nuestras vidas. Amén. Cuán importante es Dios en nuestras vidas. Amén. Y muchos dicen, no, es que uno no puede ser perfecto. ¿Cómo tú quieres que uno camine bien si uno no es perfecto? No te estoy hablando de perfección. Lo único que uno tiene que hacer es ponerse en manos de Dios y permitirle a Dios que uno guíe.
Aleluya al Señor. Y Dios va a hacer en uno lo que Él quiere hacer. Muchas veces nosotros detenemos el propósito de Dios porque no le permitimos a Dios que Él nos guíe. Queremos nosotros, aleluya al Señor, hacer las cosas rápido y hacer las cosas como nosotros queremos. Amén. Si Dios está levantando a alguien, aleluya al Señor, como profeta, voy a hablar profeta porque es lo que más menciona en la palabra. Y eso fue lo que dañaba al pueblo. Si Dios está levantando a alguien, aleluya al Señor, con el don de profecía. Pues como ya Dios lo está levantando con don de profecía, pues ya ¿qué es lo que me dice? Y se le acercan. Y ya el hermanito se siente impresionado, aleluya al Señor, de que te tiene que dar una palabra y no hay nada y se lo inventa. Pero te la dice. Entonces ya tú bien emocionado, Dios me habló. El otro ya se la creyó, bueno, pues ya le dije lo que tenía que decir y mira cómo anda. Entonces él se está dañando solo. O ella se está dañando solo. Amén. Entonces, nosotros muchas veces si vemos que Dios está levantando a alguien así, hermano, nosotros no tiene que ayudarlo, no tenemos que ir detrás de él para dañarlo, porque lo que vamos a hacer es dañar a esa persona, aleluya al Señor, en vez de que sea una persona genuina de Dios, aleluya al Señor. Lo vamos a hacer una persona que, aleluya al Señor, hable de lo que Él quiera hablar y no es de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Dios llama a esas personas profetas mentirosos. ¿Por qué mentiroso? Porque ellos hablaban de lo que ellos querían hablar. Ellos hablaban, aleluya al Señor, de lo que ellos pensaban y de esa manera no había un cambio en el pueblo. ¿Cómo va a haber un cambio en un pueblo, en medio del pueblo de Dios, aleluya al Señor, cuando no se le da la oportunidad al Espíritu Santo de que Él está tratando al pueblo y otra persona quiere tratar en el pueblo? ¿Cómo va a haber un cambio? Aleluya al Señor. Si el único cambio que puede haber en una persona tiene que ser hecho por el Espíritu Santo. Amén. Entonces ese es el gran problema que estamos viviendo nosotros en estos tiempos. Aleluya al Señor. Gente autodominándose a sí mismos profetas. Gente, aleluya, que se está autodominando apóstoles. Bendito Dios eterno. Aleluya al Señor. Pero de Dios no hay nada. Y arrastran una multitud. La gente, aleluya al Señor, lloran por ver esas personas. Amén. Ya llega alguien por aquí cerca y corren para allá. ¿A qué corren? Aleluya al Señor. Qué tan lindo Dios nos da de comer aquí en esta casa. Qué tan lindo Dios, aleluya al Señor. El alimento no nos falta en esta casa, aleluya al Señor. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que ir a ver? Que ir a alguien más, aleluya al Señor, a que aquel nos alimente en apariencia. Aleluya al Señor. Dele gloria a Dios, hermano. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Aleluya al Señor. Este pueblo, hermanos, aleluya. Dios, bendito Dios. Dios siempre, aleluya al Señor, viendo la condición de una persona, Dios siempre va a levantar a alguien o va a obrar en alguien para que esa persona ayude al hermano. Amén. Entonces, viendo la multitud en este pueblo, Dios tenía a Jeremías, aleluya al Señor, para que él siguiera siempre exhortando al pueblo. Y el pueblo no quería. Y Dios iba a mandar destrucción. Y Jeremías estuvo viviendo en esos tiempos, aleluya al Señor, que el pueblo estaba pasando. Jeremías veía la condición del mismo pueblo, qué es lo que hacían. Y por eso él sufría. Por eso los mismos de él lo aborrecían, lo perseguían. Y Dios ya le había hablado también
que aún su misma familia iban a ser enemigos de él, por el mensaje que él le iba a dar, por el mensaje que Dios ponía en su boca. Amén. Entonces, aleluya al Señor. Cuando Dios le dice cuando él buscó entre el pueblo esas personas de justicia y verdad, son personas, aleluya al Señor, son cosas que nosotros mismos en estos tiempos tenemos que practicar. Ellos no hacían justicia al pobre. Ellos no hacían justicia al huérfano. Ellos se olvidaban de todo eso. La Biblia dice que ellos mismos se hacían ricos, se engrandecían ellos mismos y olvidaban, menospreciaban. Y a eso a Dios no le agradaba. Eso es lo que a Dios le desagrada. El desprecio, la arrogancia que uno muchas veces le muestra a otros hermanos. Amén. El menosprecio. Y nosotros nos admiramos cuando leemos la palabra de ese pueblo. Pero está pasando en estos tiempos. De la misma manera que Dios advertía al pueblo que se arrepintiera y se volviera a Él porque iba a venir destrucción, y no hacían caso. Es lo mismo que se está predicando de Cristo viene. En cualquier momento Cristo viene. Y usted ve a la gente como sin nada. Usted ve a la gente, aleluya al Señor, que cuando les habla de uno de esa manera, ellos dicen, pero siempre se ha estado predicando eso. Siempre se ha estado hablando de eso. Y yo no he visto nada. Gente que ya ha dejado hasta de creer que Cristo viene. ¿Por qué ha dejado de creer como que Cristo viene? Porque ellos quieren vivir de la manera que están viviendo. No quieren cambiar realmente. Hay gente que desea que ni Cristo venga, por llevar la misma vida que ellos están viviendo, por llevar la vida, aleluya, al Señor, aparentada dentro de la iglesia cristiana y fuera de otra manera. Me pongo un traje nada más cuando vengo a la iglesia y afuera soy otro. Hay un grave problema, hermanos, aleluya. Un grave problema que estamos viviendo nosotros dentro de nuestra iglesia, de nuestras iglesias en general. Y un problema grande que se está viviendo en medio de estos tiempos. Que si no fuera por la mano de Dios, aleluya al Señor, que es el que detiene a uno y guía a uno y guarda a uno, aleluya al Señor, que fuera de nosotros. No es por nuestras propias fuerzas, es por Él. Si estamos de pie no es por nosotros, es por Él. Si caminamos no es por nosotros, es por Él. No podemos caminar nosotros solos. No podemos nosotros querer caminar sin Dios. Porque viendo el pueblo cómo estaba, que ese pueblo caminaba sin Dios. Y cómo ellos vivían. ¿Qué es lo que ellos hacían? Amén. Y ellos creían que estaban haciendo las cosas bien como a Dios le agradaba. Ellos pensaban que de esa manera ellos estaban agradando a Dios. Pero no era así. Nosotros enfrentamos la misma decisión. Andar por el camino de Dios antiguo, pero verdadero. Y muchos dicen, es que eso era para otros tiempos. Caminar de esa manera como antes era en otros tiempos. Los tiempos cambian, es cierto, pero Dios no cambia.
Dios es el mismito. Todo va cambiando. Todo muchas veces está evolucionando. Tantas cosas que están saliendo. Los tiempos. Y el cristiano también quiere evolucionar como los tiempos van cambiando. De la misma manera, aleluya al Señor, que los tiempos están cambiando. Uno se va moldeando a ese tiempo. Y el camino de Dios que uno había seguido desde el principio, lo está haciendo uno a un lado. Ya que uno ya está queriendo caminar solo. Antes se le pedía a Dios por cualquier situación. Guíame, Señor. Voy a hacer esto, ayúdame, Señor. Ahora ya no. Ahora ya uno hace lo que uno quiere. Ahora ya uno ya quiere actuar como uno piensa que está bien. Pero no es así. No es de la manera que nosotros queremos caminar. Es de la manera que Dios dice que debemos nosotros caminar. Porque nosotros queremos estar con el Señor, llegar allá donde está Dios, estar ahí con Él. Bendito Dios. Pero si nosotros queremos caminar a la manera que nosotros queremos, no va a pasar eso, hermano. No va a pasar eso. Nosotros vamos a lograr nuestros propósitos y nuestras cosas que nosotros queremos hacer con la ayuda de Dios. Sin Dios no vamos a ir a ningún lado. Sin Dios no vamos a poder hacer nada. Es necesario Dios en nuestras vidas. No podemos nosotros querer caminar como el pueblo al cual Dios siempre exhortaba, el cual Dios siempre estuvo tratando, pero el pueblo no quiso arreglarse. Y llegó la invasión. Les llegó la invasión, llegó Babilonia, destruyó todo y se los llevó cautivo. Amén. Y gente, profeta de ellos, profetizaban todavía estando en la cautividad que ya Dios los había olvidado, que ya Dios ya no se acordaba de ellos. Pero Dios hablándole a su siervo que les hablara, que Él los iba a traer de vuelta, que Él los iba, aleluya al Señor, quisieran que vivieran de la manera agradable en aquel pueblo, quisieran sus casas, quisieran su finca, que sembraran, que vivieran bien, porque Él los iba a traer de regreso. Los iba a tener un tiempo allá, pero los iba a volver. Aleluya al Señor. Entonces es un Dios permite toda esta situación en ese pueblo. Dios permite también que se lleven ese pueblo para de esa manera Él tratar con él. Para de esa manera, aleluya al Señor, Dios traer ese pueblo, aleluya al Señor, y guiarlos. Amén. Entonces, este pueblo, aleluya al Señor, Dios les dice que se volvieran, que vinieran a Él. Que como ellos no se sorprendían de Dios, no tomaban en cuenta a Dios. Si Él mismo les dice, si yo puse, aleluya al Señor, puse arena en el mar, les puse un límite al mar para que no se saliera. Y cuando vienen sus olas se detienen porque me temen, pero ustedes no quieren temerme. Era un pueblo totalmente rebelde.
Era un pueblo, aleluya, al Señor, que le había dado la espalda a Dios completamente. Y eso es lo que pasa cuando el pueblo, aleluya, al Señor prefiere obedecer al hombre antes que a Él. Eso es lo que pasa cuando, aleluya, al Señor, el pueblo, aleluya, le hace más caso al hombre antes que a Dios. Si Dios dice de una manera, el hombre dice, no, no es así. Y por eso hay fracasos. Por eso uno fracasa. Por eso uno se ve metido, aleluya, al Señor en tantas situaciones. Por hacerle caso al hombre antes que preguntarle a Dios. Si nosotros, aleluya, al Señor, nos ponemos en manos de Dios, Él va a hacer lo mejor para nosotros. Si nosotros lo tomamos en cuenta. Debemos tomar en cuenta a Dios realmente. Aleluya al Señor. Gente que ya nada más se le entrega una autoridad, aleluya al Señor, y ya quieren hacer con los demás como se les pega la gana. Y no es así. Ahí Dios ni siquiera estaba obrando, no le permite Él. Dios quiere tomar control y es el hombre el que quiere tomar control. Y no es así. No debe de ser así. Aleluya. Dios es el que siempre debe llevar control. En todo tiempo. En todo momento. Por siempre. Dios. Porque cuando el hombre quiere dirigir por su propia cuenta, va a fracasar él y va a fracasar los que lo sigan también. No va a ir a ningún lado. No va a llegar a ningún lado. Amén. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, gente que le gusta, aleluya, al Señor, gritos, patadas, gente que quiere caminar, aleluya, al Señor, cuando vea a alguien emocionado y quieres seguir ahí detrás de él. Y teniendo nosotros la palabra, cuando nos las hablan de allá arriba, cuando por medio de la palabra nos dicen que nos enderecemos y nos hablan por nuestro propio bien, para que nos enderezcamos, para que volteemos a ver a Dios, para que de la manera que nosotros estamos caminando torcidos nos enderezan. Amén. Y eso es lo que Dios hace, hermano. Dios, para enderezar a alguien, para corregir a alguien, Dios va a hablarte de la manera, una manera fuerte a la vez, porque te quiere corregir. Pero con la misma Dios te vuelve a consolar otra vez. Dios no te va a hablar tajante y así tajante se queda. Dios te consuela otra vez. Mira, ibas caminando de esta manera. Te tuve que hablar de esta manera para que vuelvas a mí. Querías caminar de la manera que tú quieres caminar. Te pasó esto. Yo lo permití para que vuelvas a mí. Porque si permitías que caminaras como ibas caminando, te ibas a perder. Y no ibas a volver. Entonces, Dios, hay cosas en nuestras vidas que pasan. Y sí son cosas, aleluya, al Señor, que duelen. Pero es de la manera que Dios brega con uno. Es de la manera, aleluya, al Señor, que Dios trata con uno. Pasan situaciones difíciles en nuestra vida. Y nosotros no queremos estar de esa manera. Pero Dios sabe todas las cosas. Dios sabe por qué razón Él está permitiendo eso. Dios sabe por qué razón, aleluya, al Señor, Él hizo eso.
para que nos enderezcamos. Para que nosotros, aleluya al Señor, el versículo que leímos dice, paraos en los caminos. Y paraos es, párate, examínate, detente. Amén. Detente y pregunta. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que detenernos y examinarnos cómo nosotros estamos viviendo, cómo nosotros estamos caminando. Y de la manera que nosotros, aleluya, nos detengamos, Dios empieza a trabajar en nosotros. Porque muchas veces con el ajetreo del día, con el ajetreo del trabajo, de las cosas que nosotros hacemos, no nos detenemos muchas veces ni a meditar en Dios, ni a darle un rato a Dios. Eso me pasó hace rato. Y andaba yo ajetreado y queriendo hacer unas cosas. Y no me salía. Y el muchacho me decía, y no puedes. Y yo quería hacer las cosas otra vez y no podía. Entonces, en lo que él se fue a traer algo, yo me paré y empecé a darle gracias a Dios. Te bendigo, Dios. Terminé de eso y ya hice lo que estaba haciendo y así lo hice. Entonces, cuando nosotros nos paramos a darle, aunque sea gracias a Dios por lo que nosotros estamos haciendo en ese momento, Dios se glorifica. Dios ahí está. Dios no nos ha olvidado. Dios no nos ha abandonado. Dios ha dejado su Espíritu Santo, aleluya al Señor, para que nos guíe a toda verdad y justicia, para que nos guíe en todo momento, para que nos guarde, para que nos dé fuerza, para que nos levante cuando nos sentimos decaídos. Ahí está el Espíritu Santo con uno. Pero si nosotros no le damos ese tiempo a pararnos y meditar en Él, pensar en Él, el Espíritu nos ve de esa manera y bueno, yo te quiero ayudar, pero no me permites. Porque Él está ahí para ayudarnos, hermano. Dios siempre nos va a corregir. Y la Biblia dice que Dios al que ama corrige. Amén. Y muchas veces uno no quiere la corrección de Dios, pero es necesario. Porque de la misma manera nosotros corregimos a nuestros hijos. Hay que corregir a nuestros hijos. Si nosotros no los corregimos, ese muchacho va a crecer rebelde al último y no le estás mostrando tu amor. Porque la Biblia dice que Dios ama a ese corrige. Y de la manera que nosotros corregimos, que Dios nos corrige, nosotros corregimos a nuestros hijos. Bendito sea Dios, aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. Maravilloso Dios, aleluya. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Si nosotros no nos detenemos a escuchar la corrección de Dios, si nosotros no nos detenemos a qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que Dios quiere tratar en nosotros, no va a haber un descanso, no va a haber esa paz.
Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios le habla al pueblo, párate, detente, pregunta, ¿cómo tú estabas caminando antes? ¿Cómo tú me seguías antes? Y vuélvete. Y cuando tú te vuelvas, vas a hallar descanso para tu alma. Vas a hallar descanso. Aleluya al Señor. De todo lo que estás haciendo. Pero tenemos que pararnos, tenemos que examinarnos. Porque de la misma manera que ese pueblo caminaba sin tomar en cuenta a Dios, y los líderes enseñándoles lo que ellos querían enseñar, y los profetas hablándoles lo que ellos querían hablarle, ellos mismos llevaban al pueblo a pecar. Ellos mismos hacían que el pueblo, en vez de que se volviera a Dios, seguía en la condición que estaba. Cuán importante es para un líder, aleluya al Señor, enseñar de la manera como está en la palabra, de la manera que Dios quiere que enseñe, de la manera, aleluya al Señor, que Dios le habla, para que cuando Dios le hable por medio de su palabra, eso enseñe y haya un cambio. Porque si enseña de lo que Él quiere, aleluya al Señor, no va a haber una transformación, no va a haber un cambio en la persona, en lo que Él está enseñando. Es una responsabilidad que los líderes tenían en aquel tiempo, que Dios les había delegado. Y ellos no estaban cumpliendo con lo que Dios les había delegado. Ellos querían hacer las cosas como ellos querían. Y de eso se sufre bastante en estos tiempos. De eso se sufre bastante dentro de las iglesias. Examinémonos. Preguntemos, aleluya al Señor, ¿cuál es el buen camino? Y volvámonos para que haya descanso en vuestras almas. Amén. Póngase de pie, hermano. Bendito sea Dios, aleluya. No puedo añadirle más y no puedo quitarle. Es lo que Dios ha puesto en mi corazón y es lo que di. Entonces yo digo en esta noche, si tú has estado caminando de la manera que tú has querido, sin tomar a Dios en cuenta, detente y analízate. Vuélvete a Dios. Si tú has estado, aleluya al Señor, haciendo lo que tú quieres hacer, Dios va a bregar. Dios va a bregar contigo, aleluya al Señor, para que tú te vuelvas. Y va a bregar de una manera que no te va a gustar. La Biblia dice que Dios siempre nos habla con cuerdas de amor. Siempre con cuerdas de amor trata con uno. Dios no quiere el mal para nadie. Dios quiere ayudarnos, aleluya. Cierra tus ojos ahí como está. Gracias, Dios. Yo te doy gloria y te doy honra, Señor. Gracias, Padre mío,
por todo, Dios del cielo. Gracias, Dios del cielo, aleluya al Señor, Padre, porque fue tu palabra, Señor. Y tu palabra, Señor, no retornará atrás vacía, Señor. Es tu palabra, Señor. Te pido, Señor amado de la gloria, que tú ayudes a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que están aquí, Señor. Mira este rebaño, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo. Guíanos, Dios del cielo. Padre, si hay algo, Señor, que estamos haciendo, Señor, caminando de la manera que no te agrada, Señor, ayúdanos, Dios, y vuélvenos a ti, Señor. Padre, te doy gracias, Padre mío de la gloria, por lo que tú has puesto, Señor. Yo lo he hablado, Señor. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria en nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Dios eterno, hermanos. La palabra del Señor es preciosa. Ese es uno de los textos, yo creo que ese es uno de los textos que define lo que es el Evangelio, define lo que es el caminar verdaderamente tras las pisadas de Jesucristo. Y hay algo bien importante en ese texto, y con esto voy a cerrar para despedirnos en oración. La Biblia dice: paraos y preguntad. Y el hombre de hoy no le gusta preguntar, le gusta tomar decisiones y le gusta imaginar. El ser humano que vive hoy, lo que estamos viviendo hoy, toma decisiones propias sin mirar a nada y no pregunta. Y la Biblia dice: párate y pregunta. No es al hermano que tienes al lado, no es al vecino, no es al amigo, no es a quien tú crees que... No, pregúntale al que te va a dar la correcta respuesta. Se llama Espíritu Santo. Para eso Él vino. Para eso Él vino. A ese es que le tienes que preguntar. A ese. A ese. Olvídate de preguntarle a quien tienes a tu lado. No, pregúntale a Él. Y yo estoy seguro, porque la Biblia dice, ahí mismo en Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. Así que, mi amado, una palabra de Dios para nosotros, para nuestra vida, para que nos autoexaminemos, a ver dónde estamos en medio de este camino. Si estamos en el camino o hace rato estamos desbancados por un risco y no sabemos cómo regresar. Bendito sea el nombre de Jesús. Le voy a pedir a Luis. Luis, pasa por aquí. Luis tiene un anuncio rapidito. Tan pronto Luis haga el anuncio, vamos a hacer despedido. Hay oración, tenemos que hacer una oración. Fortaleza a nuestro hermano David Duarte. Nuestro hermano David Duarte perdió